Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, sí, así es la vida. Escándala en línea. Hola, hola amigos de Escándala en línea, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse a esta transmisión del día de hoy. Los saluda como siempre Caroline. Pues el día de hoy, chicos, tenemos información fresquecita, información recién salidita de una corte de Estados Unidos, para ser más específicos, de la Corte de California. Y tiene que ver, como ya lo vieron ustedes ahí en ese título, con Televisa Univisión y esta demanda que 3 mujeres sometieron en contra de Televisa Univisión, diciendo que pues ellos sabían, que ellos tenían conocimiento de esos abusos que muchas veces incluso eran cometidos dentro de las instalaciones de Televisa. En esa época únicamente Televisa, ahora sabemos que se han fusionado estas dos cadenas, tanto la cadena de México como la cadena de Estados Unidos, y se han convertido ahora en esta pues importante cadena de habla hispana, Televisa Univisión. Entonces, las chicas nos han dicho en esos documentos y también pues en muchas entrevistas, algunas de ellas, que sí, definitivamente había conocimiento y que también estaba esa intención de ocultar eso y de alguna forma permitirle a este sujeto, Sergio Andrade, seguir cometiendo estas fechorías, incluso al grado de llevar a estas jovencitas a California, a Los Ángeles, donde sabemos que la cantante Gloria Trevi grababa muchos de sus discos, donde habían también movimientos con los calendarios de Gloria Trevi, también habían conciertos. Entonces, en todas estas actividades artísticas, como sabemos, detrás de todo eso había mucho abuso, había esclavitud, habían torturas y todos los demás crímenes que pues ya hemos hablado de ellos en este canal. Entonces, estas mujeres, 3 mujeres, 3 chicas, someten esta demanda en contra de Televisa Univisión. Pero el día de ayer ocurrió algo inesperado, algo que realmente nos tiene todavía un poco sorprendidos, porque es un movimiento en la corte que pues no veíamos venir. Y es que la Jane Doe, junto con su abogada Karen Barth Menzies, como ya sabemos, someten este documento el día de ayer. Este documento que ustedes ven en su pantalla es una petición que ellas están haciendo a la corte para remover la demanda, para que esta demanda sea dismissed, para que sea desestimada. Entonces, Karen Barth Menzies, en representación de la Jane Doe, le está pidiendo actualmente, en estos momentos, por medio de este documento que fue sometido el día de ayer, 14 de abril del 2025, le pide al juez que desestime esa demanda en contra de Televisa Univisión. Entonces nos preguntamos qué está pasando, qué significa esto, por qué este movimiento, a qué se debe, es malo, qué tan malo es. Pues creo que podemos verlo de ambas formas. Puede ser malo o también podría ser positivo. ¿Por qué les digo esto? Porque según las evidencias, según lo que vemos, según este documento y según lo que hemos venido viendo en esta demanda a través de los meses, podría ser que Televisa Univisión junto con las Jane Doe hayan llegado a un acuerdo a puertas cerradas, a un acuerdo privado entre las dos partes con sus abogados respectivos, y que hayan decidido arreglar las cosas por su lado, obviamente con una cantidad de dinero, un arreglo financiero, que esto es muy común, sucede muchísimo en este tipo de casos donde pues las empresas, para evitarse todo este trámite engorroso, también la exposición pública, pues decide llegar a un acuerdo con la otra parte.
Hay muchas cosas aquí que nos indicarían que este es efectivamente el caso, aunque por supuesto este tipo de settlements, este tipo de arreglos son hechos con confidencialidad. Posiblemente nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál fue ese arreglo o incluso si hubo un arreglo. Pero ¿cuáles son esas evidencias de las cuales yo les hablo que me indican a mí que sí hubo aquí un arreglo? Pues la primera sería, aquí en este documento ustedes van a ver una parte y en esa parte, vamos a ver por aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que este documento se llama Request for Dismissal, que significa una petición para que este caso sea desestimado. Aquí abajito ustedes pueden ver que hay una casilla que tiene una X y ahí dice with prejudice. ¿Qué significa with prejudice? Bueno, en español, literalmente la traducción significa con prejuicio, pero eso no es lo que significa en términos legales. En términos legales, with prejudice significa que las Jane Does no podrán demandar en el futuro a Televisa Univisión bajo estos mismos cargos. Entonces, ese es de verdad un commitment, es un acuerdo bastante fuerte en el cual se están metiendo la Jane Doe diciendo, pues diciéndole a la corte con este documento, ok, por favor, desestima esta demanda y por medio de ese documento nos comprometemos nosotras a no volver a someter una petición en contra de Televisa Univisión. Esto pues no es normal. Mucha gente dice es que posiblemente no tuvieron las pruebas, no encontraron las pruebas para pues probar, valga la redundancia, que Televisa Univisión efectivamente era parte, ¿no? de estos crímenes, que ellos también conocían estos crímenes. Pero eso no es cierto porque una vez más, como les digo, es obvio que estas chicas no van a contar con las pruebas. Es obvio que estos crímenes ocurrieron 30 años atrás y es obvio que ninguna de estas chicas estaba en ese momento en la posición de recopilar pruebas, de acceder a documentos, de acceder a contratos. Por mucho que se diga que Carla de la Cuesta, que otras chicas, que Liliana tenían conocimiento, que eran parte de, ¿no? Estos movimientos que hacía Sergio Andrade, que básicamente eran ellas quienes llevaban estas empresas de conexiones americanas. Creo que el hecho de que ellas no tengan esas pruebas en sus manos y que tengan que de alguna forma depender de Televisa y Univisión para que sea Televisa y Univisión quienes sometan estas pruebas es un comprobante de que eso que tanto se dice y tanto se alardea que estas chicas pues llevaban la contaduría, que estas chicas eran las encargadas, que básicamente eran ellas las dueñas de este emporio que había construido Sergio Andrade y Raquel Portillo y Gloria Trevi, lo cual por supuesto no tiene ningún tipo de lógica porque sabemos que estas chicas eran simplemente esclavas. Entonces es obvio que ellas no van a contar con esas pruebas porque ellas no eran parte del manejo de esas empresas. Si realmente, como tanta gente dice, no, Carla de la Cuesta era una mujer tan astuta, tan inteligente y tan ambiciosa al grado que logró dominar a Sergio Andrade y logró que Sergio Andrade le entregara a su empresa que estaba valorada en millones y millones de dólares. Entonces, posiblemente también con esa inteligencia y con esa astucia, pudo haber guardado pruebas, pudo haber tenido registros de esos contratos que hacía Televisa con Gloria Trevi, con Sergio Andrade, pero al no tener ella esas pruebas, obviamente es otra prueba fidedigna de que ella no estaba involucrada como tantas personas aseguran, que ella únicamente era utilizada, incluso su nombre, su personalidad jurídica era utilizada para hacer movimientos financieros, movimientos de empresas, pero una vez más, las pruebas tienen que ser producidas por Televisa Univisión. Entonces nos preguntamos, ¿por qué las chicas se cerrarían las puertas poniendo en esta petición de la corte que no puedan volver ellas a demandar a Televisa Univisión bajo estos cargos?
Evidentemente esto no tiene ningún sentido si ellas no tuvieran las pruebas, como aseguran algunos, si ellas no pudieran probar la complicidad de Televisa Univisión, simplemente dejarían que el caso corra su curso y las cosas pues lleven su cauce y que finalmente sea la corte quien decida desestimar esta demanda, pero al ser ellas quienes piden que sea desestimada y encima de todo se comprometen a no volver a demandar a Televisa Univisión bajo estos mismos cargos, para mí al menos es una evidencia de que hay un acuerdo, de que Televisa y Univisión llegaron a un acuerdo con estas chicas de dejar el caso así como estaba y de no volver a caer, ¿no?, en este tipo de demandas, lo cual pues en un acuerdo podemos decir que es una estrategia legal en la que Televisa Univisión dice, bueno, ok, vamos a llegar a este acuerdo, posiblemente hay un pago de dinero, hay una remuneración económica por estos daños que tú estás diciendo que cometimos como empresa, pero también queremos que tú te comprometas. Y el compromiso que queremos que tú hagas es que no vas a volver a demandarnos. Acordémonos que en Estados Unidos especialmente, actualmente estamos viendo pues muchas leyes cambiar, estamos viendo muchas ventanas abrirse, estamos viendo de verdad muchos movimientos legales en cuanto a este tipo de casos de abusos. Entonces, inteligentemente, Televisa Univisión dice, ok, estoy de acuerdo en que tenemos que pagarte, estoy de acuerdo en que estos crímenes sí se cometieron, estoy de acuerdo en que posiblemente no hicimos nuestro mejor trabajo en protegerlas, vamos a pagarte tal cantidad, pero pedimos de ustedes que ustedes también se comprometan. ¿Cuál es el compromiso? Que no van a volver a demandarnos. Y de verdad que esto me suena a mí como un movimiento legal de abogados, pues muy inteligentes, muy bien asesorada Televisa Univisión, al decir, nos protegemos no solamente en estos momentos, sino que nos protegemos para el futuro, para que esto no vuelva a suceder. Y esto es muy común. Yo de hecho estuve buscando qué significa esto de with prejudice, como dice aquí en este documento, que significa que sin prejuicio, significa que no se va a poder demandar una vez más. Y la verdad es que esto es muy común, muy común. Yo estuve viendo cuáles eran algunas características de esos settlements, de esos acuerdos, que muchas veces en demandas se llega a estos acuerdos fuera de la corte para evitarse este proceso, también para evitarse que sean divulgadas algunas cosas privadas, algunas cosas engorrosas, penosas. Entonces se llega mucho a estos procesos, no es algo nuevo, no es algo diferente, no es algo que nunca hayamos visto. De hecho, es muy, muy común. Y cuando buscaba yo en la web cuáles eran algunas características que nos dejaban saber que había un acuerdo, esta fue una de las más frecuentes que encontré en casi todas las páginas que leí, que dice que tiene que someterse un request for dismissal, una petición de desestimación con esta parte aquí que diga with prejudice. O sea que se compromete la otra parte a no volver a demandar. No sé ustedes, chicos, qué piensan acerca de esto. Para mí sí es una prueba de que hay un acuerdo, tras bambalinas, fuera de la corte, de estas dos partes, Televisa Univisión y las Jane Does, porque no tiene sentido realmente que las Jane Does se cierren las puertas así, que ellas pongan sin ningún tipo de beneficio para ellas, que ellas pongan en este documento que no van a volver a demandar, porque ellas mismas se darían un tiro en el pie, porque ellas mismas harían esto que en el futuro podría incluso llegar a perjudicarlas, porque si hay más ventanas legales, si hay más leyes que se abran, incluso en la Florida, ¿no?, que sabemos dónde está la sede principal de Televisa Univisión, entonces ellas ya no podrían hacer nada, prácticamente se están atando de manos. ¿Y por qué estarían haciendo esto? Pues muy posiblemente porque sí hay un acuerdo. Y acordémonos que en un acuerdo tienen que ganar las dos partes. O sea, las Jane Does no pueden intentar llegar a un acuerdo con Televisa Univisión y esperar que sea solamente Televisa Univisión quien pues doble las manos y quien diga pues ok, vamos a pagarles. También
ellas están conscientes de que Televisa Univisión va a pedir algo a cambio. Y en este caso lo que ellos están pidiendo es esto, ¿no? Que se someta este documento a la corte y que se ponga with prejudice. Entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan acerca de esto y pues, por favor, pónganlo aquí en los comentarios porque sí está muy interesante. Algo que también, chicos, es muy interesante acerca de esto es que tenemos que recordar que esta demanda en contra de Televisa y Univisión estaba peligrando. O sea, la corte de hecho ya les había dicho a las Jane Does, posiblemente esta demanda va a ser desestimada igual que lo fue la demanda en contra de la señora Gloria Ruiz Arredondo. ¿Por qué? Porque no habría jurisdicción. No es por falta de pruebas, no es porque no se hayan cometido estos crímenes, es porque no hay jurisdicción. Acordémonos que la señora Gloria Ruiz Arredondo vive en Texas, su jurisdicción es ese estado de Texas. Televisa Univisión no tiene una sede, sus headquarters no están en California, sino que están en otras partes de los Estados Unidos, entonces no habría jurisdicción. Entonces, aquí pasamos a la siguiente parte, a la siguiente prueba, a la siguiente evidencia que para mí me viene a comprobar que sí pudo haber un settlement, que sí hubo un agreement entre estas dos partes y es esas pruebas, ¿no? Entonces, como les venía diciendo, la corte les dice a las Jane Does, posiblemente esa demanda también vaya a ser desestimada. ¿Y qué dicen las Jane Does con su abogada? Por favor, antes de desestimar esta demanda, danos más tiempo. Danos más tiempo para poder presentarte las pruebas que demuestran que sí hay una conexión, que sí hay jurisdicción, que Televisa antes, pues únicamente Televisa sí hizo estas cosas y ahora al fusionarse con Televisa Univisión, pues pasan a ser la misma empresa, pasan a ser responsables ambas empresas que ahora son una sola, pues de todas las cosas que sucedieron en el pasado. Por favor, danos más tiempo. La corte accede a darles más tiempo y les dice, ok, vamos a desestimar únicamente la demanda de la señora Gloria Ruiz, pero vamos a darles más tiempo. Esto fue a finales del año pasado, el año 2024, y supuestamente esa audiencia estaba pautada para enero, si no me equivoco, enero de este presente año. Y nuevamente las Jane Does con Karen Barth-Menzi someten otra petición para más tiempo. En esta segunda petición, el juez nuevamente les da más tiempo, creo que aproximadamente 3 meses les da. En este lapso de tiempo ellas tienen que pues buscar estas pruebas. Entonces podría ser que en este lapso, en estos meses, es cuando se habría dado este settlement, este acuerdo entre estas dos partes. Entonces posiblemente por eso las Jane Does piden más tiempo, porque están en esas habladas, en esos trámites con Televisa Univisión hasta llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes, o podría ser que en esos meses las Jane Does sí estaban activamente buscando estas pruebas. Y creo que es aquí donde no le gustó nada a Televisa Univisión y donde ellos deciden que lo mejor que pueden hacer por su empresa es llegar a un acuerdo con estas chicas, ¿no? Porque acordémonos que Karen Barth-Menzi con las Jane Does se comprometen en esa ocasión a presentar el acuerdo entre Televisa Univisión, o sea, bajo qué límites, bajo qué responsabilidades, bajo qué acuerdos estas dos empresas se fusionan. O sea, iba a haber mucha información bastante delicada, bastante importante. Cuánto pagó Televisa, cuánto pagó Univisión, quién es responsable, quién pagó todo esto, qué, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Que a una empresa pues no le conviene que estos datos sean divulgados. Acordémonos que de hecho estaba pidiendo Televisa Univisión que se designara a una persona especial para que fuera esa persona quien indagara
en estos detalles, en estos hechos, porque no querían divulgar información así públicamente. Además, también estaban pidiendo que estos documentos fueran sellados, o sea, que la información que sacaran la Jane Doe de Televisa Univisión no fuera pública, que se sellara esa parte del archivo para que no se pudieran hacer públicos, ¿no? Para que la gente no tuviera acceso a esos documentos que son información tal vez no sensible o tal vez sí, pero sí información muy confidencial, o sea, información muy de la empresa, ¿no? Números, datos, detalles que obviamente a una empresa no le conviene ponerse en una posición vulnerable para que las otras empresas como Telemundo, como TV Azteca o quién sabe qué, tengan conocimiento, ¿no? De sus finanzas, muchos conocimientos de cosas que son internas. Entonces nos acordamos que sí, para Televisa Univisión era muy importante que esta información no fuera pública, que hubiera una persona designada para indagar, para ver esos documentos y que una vez que se obtuvieran, no fueran publicados, ¿no? En esta página, en la corte, donde podemos obtener todos esos documentos. Entonces, una vez más, vemos aquí la intención de Televisa Univisión de que esta información no sea divulgada. Y obviamente, como sabemos, las cortes en Estados Unidos se rigen bajo esta libertad del público de acceder a la información, de acceder a los documentos. Entonces, posiblemente Televisa Univisión supieron que era muy difícil que la corte les permitiera, pues, que llevaran todo este proceso en el anonimato, que no hubiera información, porque es información al final del día pública que se hacen, o quizás simplemente no quisieron exponerse a que la corte les dijera que no, y a que esta información estuviera ahí. Acordémonos que también la abogada Karen McManus nos decía en esos documentos que lo que ellas estaban buscando también era ese contrato entre Gloria Trevi y Televisa Univisión, ese contrato entre Sergio Andrade y Televisa Univisión. Entonces, habían ahí muchos datos, tanto que se ha hablado, ¿no? De este contrato entre Gloria Trevi y Televisa Univisión, cuánto le quedó debiendo Gloria Trevi a esta empresa. Si esta serie que se hizo recientemente de Ella Soy Yo fue en forma de pago para Televisa Univisión para saldar una parte de esa deuda. Entonces, como pueden ver, había mucha información que iba a ser pública, que iba a ser divulgada por medio de este descubrimiento que iban a hacer las chicas, que una vez más, y quiero que esto sí quede muy claro, porque existe esta narrativa, ¿no? De que no habían pruebas, de que tanto que hablan de pruebas y al final no fueron capaces de presentar nada a la corte. Evidentemente, estas chicas no cuentan con las pruebas y esto para mí es una prueba en sí mismo de que estas chicas no tenían ningún tipo de poder dentro de esas empresas. Como lo dije al principio y lo vuelvo a reiterar, si es cierto, ¿no? Que tanto dicen que Carla de la Cuesta era dueña de estas empresas, que su nombre aparece ahí, que ella básicamente dominaba a Sergio Andrade, no es coherente pensar que ella no tenga pruebas de esos contratos, que ella no tenga alguna prueba, ¿no? De estas cosas que sucedían dentro de estas empresas. Pero como sabemos que no es así, sabemos que fue simplemente una mujer abusada de la cual pues se utilizó su nombre, su firma, su voluntad, absolutamente todo de ella, pues no existen estas pruebas. Aquí quien tiene que presentar las pruebas es Televisa Univisión, porque es imposible que las Jane Doe tengan conocimiento del teje y maneje de Televisa Univisión. Ellas no tienen el conocimiento, no tienen por qué. Es por eso que se somete la petición a Televisa y Univisión, y Televisa Univisión pues no está para nada contenta con esta petición. Inmediatamente ellos comienzan a someter mociones diciendo, no, no queremos que esta información salga a la luz, no queremos que esta información sea pública, no, queremos que haya una persona designada. Únicamente esta persona puede estar designada para ver estos documentos. Entonces sí vemos cómo inmediatamente le comienza a generar mucha incomodidad a Televisa Univisión, al grado que, según lo que yo
analizo según lo que yo estoy viendo, deciden llegar a un acuerdo con estas chicas, lo cual, de ser así, honestamente creo que es una muy buena estrategia. Siento que es una muy buena decisión de parte de Televisa Univisión y también de parte de las chicas. Acordémonos, chicos, que esta es una demanda civil. Entonces, no es que los funcionarios, los ejecutivos iban a ir a la cárcel si las chicas ganaban esta demanda. También acordémonos que existía una alta probabilidad. Siendo honestos, existía una alta probabilidad de que esta demanda fuera desestimada. Ya lo había dicho el juez, no por falta de pruebas, no porque no les crean a las chicas que fueron víctimas de estos crímenes, sino una vez más por falta de jurisdicción. Entonces sí, evidentemente existía una alta posibilidad de que esta demanda fuera desestimada. Entonces yo creo, asumo yo, que las Jane Doe se sentaron con sus abogados, pues pusieron todas las cosas en una balanza. Seguimos con esta demanda, posiblemente vamos a perder el tiempo, vamos a perder dinero, vamos a perder recursos para que finalmente esa demanda sea desestimada, o llegamos a un acuerdo con Televisa Univisión. De igual forma, esta demanda es una demanda civil. Lo que estas chicas iban a recibir en caso de ganar la demanda era pues una remuneración económica, así que igual la pueden recibir de ser cierto esto, que han llegado a un acuerdo. Entonces, mediáticamente la información ya está, mediáticamente las chicas ya denunciaron, públicamente la gente ya sabe lo que las chicas piensan acerca de Televisa Univisión, acerca de la señora Gloria Ruiz. Los documentos son públicos, las historias de las chicas no solamente están en libros y en podcasts, están también actualmente en una corte, en una página web que es pública, que es accesible para todo el mundo. Entonces, de alguna forma, el conocimiento de lo que sucedía ahí ya está. Mucha gente no necesita que un juez diga si Televisa Univisión es culpable, si Televisa Univisión sabía. Para mucha gente, la exposición pública, la exposición mediática que ha habido de este caso es suficiente. Y es lo mismo que sucede con la señora Gloria Ruiz Arredondo. Posiblemente su demanda fue desestimada, pero la información ya está disponible. Los relatos que habían en estos documentos ya están disponibles y ya son públicos. Entonces, de alguna forma, las chicas ya lograron que esta información sea pública. Y posiblemente, como les digo, ellas estaban conscientes, igual que sus abogados, que la información no iba a ser suficiente para, ojo con esto, no para demostrar si es cierto que hubo o no crímenes o que hubo o no responsabilidad de parte de Televisa Univisión, sino que no iba a ser suficiente para demostrar jurisdicción. Jurisdicción. Legalmente la jurisdicción es muy importante, es algo que nos hemos dado cuenta aprendiendo de este caso. Es muy importante dónde se cometieron los crímenes y en ese estado es donde se tienen que pagar. Según nos dicen las chicas, estos crímenes se cometieron mayormente en Los Ángeles, California, donde ellas viajaban como parte del crew de Gloria Trevi. Entonces, sí, puede ser, ¿no? Que tal vez haya ocurrido cosas en Houston, Texas, pero en este momento no se puede hacer nada en Houston, Texas. Posiblemente en el futuro sí se podrá hacer algo, pero actualmente únicamente se puede hacer en California. Entonces, creo que ellas inteligentemente, con la asesoría de sus abogados, se dieron cuenta que quizás no iban a poder probar jurisdicción en California, así que decidieron tomar esa ruta, esa alternativa que, pues como les digo, ya la información está disponible, ellas ya hicieron esta demanda legal, la denuncia pública, ¿no? Esto ya es del dominio público, lo que ellas piensan. Entonces decidieron, pues optaron por tomar ese settlement, ese agreement, ese acuerdo entre estas dos partes.
Algo que también es muy importante es acordarnos en la situación que se encuentra Televisa Univisión. Televisa Univisión se encuentra en graves aprietos, no solamente con lo que está sucediendo en el caso Andrade Trey Portillo, sino con lo que ha venido sucediendo ya con otros temas, como por ejemplo el tema del FIFA Gate. Acordémonos, por ejemplo, de este video que sube la página Aristegui Noticias y que nos da aquí esta información muy valiosa la licenciada María Idalia Gómez. Me gustaría, chicos, que volvamos a escuchar este video que para mí es súper claro y nos deja ver muy bien cuál habría sido esa situación de Televisa Univisión que los pone en una condición de tener que llegar a un acuerdo. O sea, ya no seguir exponiendo su nombre, ya no seguir exponiendo su marca, su imagen, ¿no? Con este tipo de temas de abuso a menores de edad, porque sí, los pone en una posición muy vulnerable, especialmente con el hecho de que ellos son una cadena familiar, que se venden como una cadena que pues es de valores, una cadena que abraza a las familias latinas, que promueve las buenas costumbres. Además, no sabemos en el futuro qué demandas puedan venir para Televisa Univisión también con este tipo de temas y no les conviene tener ya un precedente acerca de este tipo de cosas. Entonces, aquí muy inteligentemente, bien, lo explica la licenciada Maridalia Gómez en qué posición se encuentra Televisa Univisión y por qué ellos se ven en la necesidad de apagar estos fuegos para evitar que pues se salga de control la situación. Vamos a escuchar. Nos dice este anuncio de Televisa? Bueno, nos habla de lo delicado que está la situación al interior de la empresa, porque mencionan que desde agosto se había tomado la decisión por parte, lo había propuesto el Emilio Azcárraga. En esta parte, chicos, ella está hablando acerca del FIFA Gate. Entonces puede ser que se escuche como que no tiene nada que ver con lo del caso, Gloria Trevi, Sergio Andrade, pero sí tiene que ver, porque estamos analizando la posición en la que se encuentra Televisa Univisión y por qué no le conviene que estos casos pues sigan tomando fuerza. Entonces aquí acordémonos que el presidente de Televisa Univisión, Emilio Azcárraga, se había retirado, o sea, él había renunciado, ya no estaba ejerciendo sus funciones como presidente. Entonces vemos que sí es algo serio en lo que se encuentra Televisa Univisión. De separarse de todas sus funciones. Hay un reconocimiento de que el caso FIFA les está generando problemas. A mí me gustaría explicar un poco esto porque es un tema que hay que tenerlo en la mira y que también es estratégico para el gobierno mexicano y para México incluso en cuestiones de casos judiciales. Bueno, el caso FIFA ya estaba aparentemente resuelto. Esto era por la vía civil allá en Estados Unidos. ¿Qué es el caso FIFA? Bueno, una serie de hechos de corrupción que se conocieron no solo en México, sino en muchas partes del mundo, en donde se obtenían beneficios por parte de empresas para las transmisiones y para una serie de beneficios y asignaciones de contratos y demás. Televisa, en efecto, por la vía civil, reconoce y para no avanzar más en el caso, reconoce que hay una cierta responsabilidad y paga un monto en dólares como multa de esto. Sí. Ok, entonces esta parte es importante porque nos dice aquí María Idalia, Televisa reconoce responsabilidad, llegan a un acuerdo y dicen, sí, es cierto, tenemos cierta responsabilidad para evitar, ¿no?, que este caso, que era un caso civil, siga avanzando. Entonces ellos quisieron una vez más apagar ese fuego, aceptar responsabilidad y que se desestimara ya ese caso. O sea que ya lo habrían hecho una vez anteriormente con el caso FIFA. Sin embargo, tuvo que reconocer Televisa. Así es que para sí. que entonces se librara civilmente el caso hace un año, 2 años. Hace más, 2 años más o menos. ¿Cuándo fue esto? Pero bueno, sí se recuerda ese antecedente obligado. Como lo hicieron otras empresas, otros países incluso. ¿Por qué? Porque la vía civil es arrolladora en Estados Unidos.
¿Qué pasa en la vía civil? Bueno, pues pueden no solo irse por un solo caso, sino pueden irse por otros casos y desplegarse una serie de conductas, en este caso de corrupción, que ni siquiera solamente tienen que ver con FIFA. Entonces se dan cuenta de lo que dice aquí la licenciada Gómez. La vía civil es arrolladora en Estados Unidos. Puede desplegarse en no solamente ese caso, sino que en más casos. Imagínense que Televisa Univisión presenta los documentos que demuestran que sí hubo un acuerdo entre Televisa, Univisión. ¿Quién sabe qué acuerdos hay entre Televisa, Univisión? No sabemos. Entonces ellos dicen, si presentamos esos documentos, es una forma como de exponernos a más demandas, como abrir una caja de gusanos, ¿no? Como abrir una lata de gusanos donde dice, pueden salir más cosas de aquí. Entonces mejor dejemos esa caja cerradita, paguemos lo que tengamos que pagar y que aquí se acabe. Entonces aquí lo explica muy bien María Dalia Gómez, cómo estas demandas civiles, aunque parecen inofensivas, aunque decimos, es civil, es por dinero, no va a ir nadie a la cárcel, sí pueden generar muchos conflictos ante una empresa como Televisa Univisión. Irse contra otros casos y bueno, a nadie le conviene y por eso llegan a amigables resoluciones en donde reconocen responsabilidad y pagan un monto. Bueno, entonces ahí lo que acaba de decir ella, siento yo, según mi análisis, que es exactamente lo que sucedió. No les conviene que se abra esta información, estos documentos privados, así que aceptan responsabilidad y llegan a un acuerdo. Resoluciones en donde reconocen responsabilidad y pagan un monto. Bueno, esto parecía zanjado, sin embargo, en Estados Unidos se continuaron las investigaciones, pero ahora en el ámbito penal. Eso cambia, ahora ya que hay un reconocimiento de una serie de personajes, no solo Televisa, de que hubo corrupción, Estados Unidos decide continuar con las investigaciones. Entonces, miren qué importante lo que nos explica aquí. Dice que a pesar de que en esa ocasión se cerró el caso civil, Estados Unidos decide continuar con su investigación ya por su parte y se convierte en una demanda penal, ya se convierte en un caso penal. Entonces podemos ver aquí la ramificación de esa demanda civil, las cosas que le ha generado a Televisa Univisión, un problema grandísimo que ahora ya no es la FIFA, ya no es ninguna persona independiente quien los está demandando, quien está abriendo una investigación en contra de ellos, es el mismo gobierno de los Estados Unidos. Entonces, posiblemente ellos, teniendo ya este antecedente con la FIFA, decidieron no tomar ningún tipo de riesgos y mejor pensaron, nos sale más barato llegar a un acuerdo con estas chicas que seguir en un proceso que posiblemente nos abra más problemas, nos genere más conflictos, así que mejor lo terminamos aquí por medio pues, de un agreement, de un acuerdo. En el Inter parecía que iba ganando Televisa, en un juzgado se resuelve que no hay responsabilidad penal de parte de la empresa mexicana y sin embargo algo sucede, el FBI continúa investigando y la investigación ahora inicia no solo por el caso de corrupción de FIFA, sino por posibles sobornos al juez que había resuelto. Entonces, posibles sobornos al juez que había resuelto. Al juez penal. Esto significa, Carmen, que todavía todo está en camino, todo está en proceso. Nadie puede decir que Televisa es responsable, penalmente responsable en este momento. No, está bajo investigación. Exactamente. No se sabe hasta que algún juez diga algo. Así es, pero la medida de retirarse el presidente, el dueño, Emilio Azcárraga, el principal socio, pues te da un síntoma. ¿Por qué? Porque cuando se da a conocer el caso de Televisa como por un hecho de corrupción penal, las acciones de Televisa se caen. Ese día se cayeron las acciones de Televisa. El golpe es muy fuerte para la empresa. Entonces vemos, chicos, cómo no todo es en la corte, cómo hay muchísimas cosas que están sucediendo también detrás de la corte. Como nos dice aquí María Dalia que las acciones de Televisa se caen. Imagínense, hay un costo financiero grandísimo para una empresa como Televisa el que los estén involucrando en este tipo de casos, en casos que tengan que ver con abuso a menores de edad. Entonces no es únicamente su imagen, obviamente, la que se ve perjudicada, sino que también su bolsillo. Se caen, imagínense, las acciones de Televisa en la bolsa de valores al estar involucrada en este tipo de situaciones. Entonces vemos una vez más aquí cuál habría sido una razón por la que ellos deciden llegar a un acuerdo con las Jane Does.
golpe es muy fuerte para la empresa. Y entonces lo que evidentemente están tratando es de cuidar. Hoy mismo estamos viendo la bolsa, sí. Lo que están tratando es de cuidar todo el proceso empresarial y pues también a sus integrantes, porque no saben hasta dónde va a llegar esto. Y más en un proceso electoral en donde pues las peleas por ganar el voto implican todo lo que sea necesario tomar, ¿no? Y esto puede implicar también pues empresas mexicanas, ¿por qué no? ¿No? Y más de comunicación que son tan poderosas. Así es que habría que ver si esto tampoco no se enmarca en un proceso electoral dentro de. Escuchen cómo dice que Televisa Univisión no únicamente busca pues cuidar la parte empresarial, sino que también a sus integrantes. En este caso, pues Gloria Trevi, como hemos dicho siempre, esto es una red de apoyo, no es únicamente una persona, son empresas, son ejecutivos, son productores, es mucha gente la que está involucrada. Entonces, de alguna forma, ellos buscan también cuidar a las personas, en este caso Gloria, Sergio, que se han visto involucrados con ellos. Es una forma como de cuidarse a ellos mismos al cuidarlos a ellos. Estados Unidos. Porque Televisa Univisión. Exactamente. Aquí hay un tema importantísimo. Televisa, ¿qué cosa es? ¿Es una empresa mexicana y o estadounidense? Ambas. Porque al momento de fusionarse, Televisa y Univisión, fue eso, una total y absoluta fusión. Eso ya no significó 12 o 3 empresas, 4 o 5. Una alianza de mexicanos con una empresa estadounidense, no. Como era antes, no. Ahora es una fusión. Entonces Televisa se convierte incluso, tiene que seguir las reglas de Estados Unidos, puede ser incluso sancionada ya. Entonces los alcances para la empresa son mucho mayores. Bueno, pero el problema es que no todo termina ahí. Por eso es que es muy interesante que el auditorio, que todos incluso, estemos muy al pendiente de cómo va evolucionando. Porque, por ejemplo, el caso que tú sacaste con Eduardo Fernández y los posibles casos de corrupción también. Expresidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que presentó una cosa muy fuerte en la SEC. Así es. Ese caso que aquí, bueno. Creo que de aquí voy a adelantarlo un poquito hasta que comiencen ya a hablar acerca del tema del caso Andrade Trevi. Los casos de la SEC son larguísimos. No podemos esperar a que el año que viene, el próximo, que tiene que ver con las demandas contra Gloria Trevi en Estados Unidos por impuestas por las varias víctimas de trata, de explotación, de esclavitud que tienen Jane Doe, que no sabemos exactamente quiénes son, pero que tienen que ver con todo este proceso. Se protege su identidad. Así es, porque su integridad sí se considera en riesgo, lo ha resuelto varias veces el juez allá en Estados Unidos. ¿Y qué dice la causa? ¿Qué dice el caso civil? También este es un caso civil, pues dice que Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mari Boquitas articularon una organización criminal que provocaron violencia, ataques, explotación, una serie de condiciones legales terribles contra niñas. Pero no solo ellos, también hay un grado de complicidad por parte de otras empresas y una de ellas es Televisa. Televisa, que ya ha sido notificada, que de acuerdo a lo que hay en estrados judiciales allá en Estados Unidos, en California, ya ha sido notificada, ha tratado de decir que no hay jurisdicción del caso, porque fue un caso, en todo caso sería mexicano, pero el juez no ha aceptado esos argumentos. Y no es la única empresa, también está Universal, están otras más. ¿Por qué? Porque se está considerando que la operación que hubo contra estas niñas, estas menores de edad, no pudo ser únicamente por parte de estas 3 personas y que hubo un grado de complicidad por parte de ellos. Es decir, con todo esto, y perdón, y me ofrezco una disculpa a Anabel y a ti por extenderme tanto, el caso, la situación, el panorama, los escenarios para esta empresa mexicana están muy difíciles en Estados Unidos y puede impactar financiera, pero también a sus socios, no solo económicamente, sino también legalmente, severamente. Habrá que ver, habrá que esperar. Los casos en Estados Unidos van paso a paso, poco a poco, y pueden también sufrir reveses políticos también. Entonces, chicos, ¿por qué les muestro este video? Pues, primero que nada, porque es un agasajo realmente escuchar a una periodista verdadera, una periodista con la trayectoria y la inteligencia de María Idalia Gómez. Y en segundo lugar, porque es importante, ¿no?, que veamos la ramificación detrás de una demanda, especialmente en la posición actual de Televisa. Y aquí María Idalia lo explica pues magistralmente, como solamente ella puede hacerlo, no solamente con un dato, no únicamente con la información de un caso, sino viendo la fotografía completa. ¿En qué posición se encuentra Televisa al grado de que su presidente haya renunciado, que se haya bajado del tren para decir, creo que no me conviene estar aquí involucrado con estas cosas, o yo no le convengo a la empresa, no sé cuál sea la razón, pero aquí lo explica ella, ¿no? Como en Estados Unidos
una cosa puede llevar a la otra. Sí, posiblemente el juez diga, bueno, no hay jurisdicción para este caso, pero viéndolo bien, ahora que nos presentan esas pruebas, que nos presentan este acuerdo, Televisa Univisión, vemos que hay aquí más cosas, más irregularidades, así que vamos a seguir investigando. Televisa Univisión sabe perfectamente que esto puede suceder porque ya les sucedió con el caso FIFA y no les conviene, o sea, no les conviene mediáticamente, legalmente, ni financieramente, porque ya vemos cómo sí se ven afectados gravemente al caerse pues sus acciones en la bolsa de valores con este tipo de temas. Entonces, para mí, esta explicación que nos da María Idalia, no únicamente acerca del caso Andrade Trey Portillo, sino que también del caso FIFA, los sobornos, cómo ya ellos habían llegado a un acuerdo, habían aceptado responsabilidad, ya había habido un settlement en ese caso, me da el indicio de que posiblemente también esté ocurriendo lo mismo en este caso y que esta petición de las Jane Does sea por esa misma razón. Una petición que nos dice aquí with prejudice, que una vez más significa que no se va a poder en el futuro ir en contra de Televisa Univisión por estos mismos cargos. Así que ya con ese antecedente, con esa información que les he mostrado, la pregunta es, ¿quién tiene más que perder en este caso? ¿Las Jane Does o Televisa Univisión? En el caso de las Jane Does, lo que ellas tendrían que perder es pues que la demanda sea desestimada, igual que sucedió con la señora Gloria Ruiz, lo cual todos entendemos, al menos las personas que pues vemos este tema de forma objetiva, entendemos que pues no hubo jurisdicción, no es que no hayan habido pruebas, simplemente no se llegó a ese momento donde se presentaron las pruebas porque no hubo juicio. Simplemente no se presentó más porque hasta ahí lo permitió el juez diciendo, pues estas cosas que me demuestras puede que sí sucedieron, puede que sí sean un comprobante de que efectivamente la señora estaba ahí, la señora participaba, la señora también tenía conocimiento, pero pues esto no sucedió en California, sucedió en México, por lo cual pues no tenemos jurisdicción sobre esta persona que es residente del estado de Texas. Entonces, posiblemente con esa demanda iba a ocurrir lo mismo. No es algo que no hayamos visto antes y únicamente vamos a decir, bueno, pues no hay jurisdicción. Ya quedan solamente estas otras 3 personas, pero con esta demanda no hay jurisdicción y hasta ahí termina, ¿no? No había mucho que perder. Ellas simplemente hubieran podido esperar que el proceso llegara, hubieran podido presentar lo que tenían en ese momento, o hubieran podido decir, pues Televisa Univisión no está cooperando con nosotros, no nos está dando información, no nos está permitiendo que indaguemos en sus archivos, entonces ustedes tendrían que hacer no sé qué, obligarlos a mostrar las pruebas o no sé qué hubiera sucedido en ese caso, pero pues no veo yo como que haya sido tanto lo que tenían que perder. Si de todos modos ya están retirando el caso, si de todos modos ya están retirando esta demanda pidiendo que sea dismissed, entonces fácilmente hubieran podido esperar, ¿no? Hasta que se llegara a ese momento. Sin embargo, ellas lo ponen así, with prejudice, para no tener que llegar a estas instancias nuevamente en el futuro. Sin embargo, como vemos y como ya nos explicó María Idalia, Televisa Univisión sí tiene muchísimo más que perder. Con solo el hecho de que ellos tengan ya que abrir sus archivos, que abrir sus finanzas, que presentar documentos tan importantes como ese acuerdo entre Televisa y Univisión, pues para ellos eso fue una alerta roja de decir, no, ya vivimos esto con el caso FIFA, ya vemos lo grave que se puede tornar la situación, así que lo mejor es llegar a un acuerdo. Nos conviene más, incluso financieramente les conviene más que seguir en este litigio en el que pues vemos que se ven afectados de forma empresarial también. Vemos que se ve su nombre manchado y que se ven relacionados a este tipo de crímenes tan graves como es el crimen de estar involucrado o haber sido testigo o haber sido parte de el abuso a menores de edad. Así que pues inteligentemente deciden mejor llegar a un acuerdo con las Jane Does. Ahora, ¿por qué
habrían aceptado las Jane Does este agreement en caso de ser cierto. Acordémonos que este es únicamente un análisis de la situación que estamos haciendo, no es una comprobación o algo que yo les estoy diciendo que sí sé o que fidedignamente tengo conocimiento de que pasó. Es un análisis que estamos haciendo poniendo todas las piezas juntas, toda la información, el conocimiento que tenemos, pues para analizar qué es lo que posiblemente sucedió. ¿Por qué las chicas habrían aceptado? Pues yo creo que por dos razones que ya les expliqué. Y la primera es que posiblemente existía esa posibilidad de que esa demanda fuera desechada. Siendo 100% honestos, la jurisdicción es muy importante en las leyes, la jurisdicción es muy importante en las cortes de Estados Unidos y sí existe una gran posibilidad de que esta demanda hubiera sido desestimada tal como ya lo vimos que pasó con el otro caso. Entonces, ellas ya habían hecho su demanda y esta es la segunda razón por la que creo que aceptaron, que creo que hay dos batallas que se están librando en este caso. La batalla legal, obviamente, y también la batalla mediática. Para estas chicas es muy importante que la gente sepa, que conozcan su historia y que sepan por lo que ellas pasaron, que les den esa validación que creo que toda víctima necesita, de que se les escuche su historia y de que se les crea. Creo que hay mucha gente que sí ha escuchado su historia, hay mucha gente que sí ha leído los documentos y hay mucha gente que sí les cree. Hay mucha gente que sí cree que Televisa Univisión sabía muchas cosas y que no hicieron nada, que se hicieron de la vista gorda. Entonces, con esta demanda, las chicas definitivamente ganaron esa validación del público, de la comunidad, de la gente, de que sí fueron víctimas no solamente de las personas que hayan estado involucradas, sino que también de esta empresa de Televisa, que ahora es Televisa Univisión, de prácticamente todo el mundo del entretenimiento, de la industria del entretenimiento. Entonces, ellas saben que hay un conocimiento, saben que es una demanda civil, que al final del día, si la ganaban, iba a ser una remuneración económica. Han podido recibir una cantidad que supongo yo es una cantidad importante, pues Televisa Univisión es una empresa multimillonaria, una empresa grandísima, entonces posiblemente el agreement, el arreglo es un arreglo pues muy bueno que les conviene a las dos partes y esto también les puede ayudar a ellas en otros casos, ¿no? En otras demandas que estén interponiendo o que piensen interponer. Entonces al final del día no es un caso perdido. Al final del día, si esto es así, creo que quienes ganaron fueron las Jane Does, porque Televisa Univisión se vio acorralado en un punto que dijeron no nos conviene mostrar información, es mejor llegar a un acuerdo y pues aceptan o le ofrecen, mejor dicho, a las chicas este acuerdo. Entonces sí creo que en este caso, según mi punto de vista, quien ganó fueron las Jane Does y yo sí es cierto que hubo este acuerdo, este settlement. Yo creo que fue la mejor alternativa, fue la mejor ruta. Por supuesto que lo que todos hubiéramos querido hubiera sido ver a Televisa Univisión también presentarse en un juicio, también aceptar responsabilidad públicamente, pero sí la verdad es que yo lo veía muy difícil. De hecho, yo hice algunos videos donde decía peligra la demanda contra Televisa Univisión o está en la cuerda floja o ya podría ser desestimada, porque sí se veía venir. De hecho, las chicas habían sometido varias veces la petición por tiempo, más tiempo, lo cual también para mí es una prueba de que ellas estaban dispuestas a llegar hasta las últimas instancias. O sea, ellas hubieran hecho perfectamente lo que hizo Raquel, que le dijeron a Raquel, tienes tanto tiempo para volver a presentar tu contrademanda ya arreglada con los puntos que te pusimos ahí y la presentas nuevamente para poder aceptarla. Ellas simplemente hubieran podido dejarlo así, que dejar correr este tiempo y no presentar nada porque no existen las pruebas, como dicen muchos, cosa que no es cierta, pues tanto así existen que vemos que Televisa Univisión posiblemente prefirió llegar a un acuerdo que mostrar las pruebas. Entonces, sí, imagínense, ¿no? Imagínense lo que hubiera sido eso, llegar a un juicio, pero yo creo que no, yo creo que definitivamente las chicas vieron que estaba muy difícil
difícil la situación, vieron que no iban a poder tal vez demostrar jurisdicción, no demostrar los crímenes, sino demostrar jurisdicción. Y es por eso que pues deciden llegar a este agreement, a este settlement, cosa que, como les digo, ellas estaban dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias, seguían pidiendo tiempo, seguían pidiéndole al juez, por favor, en vez de desestimar esta petición, esta demanda, mejor danos más tiempo. Y el juez había aceptado, ¿no?, todo eso que ellas habían pedido hasta que pues finalmente el día de ayer, 14 de abril del 2025, se somete este documento que dice es una petición, un request para que esta demanda sea dismissed. Entonces, chicos, como ven, esa es la información del día de hoy, información pues muy valiosa, información contundente. Televisa Univisión pues se retira de esta demanda. Bueno, al menos esta es la petición que existe. Es muy interesante porque podría ser que la corte no acepte esta petición. Acordémonos que esto es únicamente un request, es únicamente una petición que hacen las Jane Does. Según estuve leyendo en varios portales legales de aquí de Estados Unidos, en algunos casos, la corte no acepta el request y la corte dice, no, el caso ya está avanzado, el caso ya tiene pues mucha información valiosa, vamos a continuar. No creo, sinceramente, que sea el caso de esta petición. Creo que el juez va a aceptar la petición por lo mismo que les digo, que la jurisdicción estaba pues tambaleando, que habían ahí muchas dudas acerca de la jurisdicción. Entonces yo estoy casi segura, un 99% segura de que el juez va a aceptar este request, que al final del día no es algo definitivo. Las Jane Does no están diciendo nos retiramos o retiramos a Televisa Univisión, están pidiendo que pues sea la corte quien les conceda esta petición de retirarse. Cosa que también yo estuve leyendo es un indicativo de que hubo un settlement, de que hubo un acuerdo entre las dos partes. Generalmente cuando hay un acuerdo, las partes tienen que dejar saber a la corte. Muchas veces les dicen a la corte, sí, hay un acuerdo, hemos llegado a un acuerdo, así que pues vamos a desestimar este caso, pero en otras ocasiones únicamente piden que el caso sea retirado sin dar mayor información, que es lo que vemos que está sucediendo en este caso, pues no dan mayor información de por qué han tomado esta decisión o qué sucedió o si hay un acuerdo o no, simplemente están pidiendo que el caso sea retirado y pues como les digo, muy seguramente el juez en las próximas semanas, si no es que antes, va a dar, ¿no?, la resolución en cuanto a este tema y les va a decir a las Jane Does que sí, que está bien, que ellos aceptan que este caso sea desestimado. Y pues posiblemente nunca vamos a conocer, ¿no?, los detalles de ese acuerdo en caso de que haya habido un acuerdo. Posiblemente no lo vamos a saber porque es un acuerdo pues privado, un acuerdo entre ambas partes. No sabíamos, creo que tampoco nunca, la cantidad de dinero que pudo haber habido como pago. Lo que sí sabemos es pues lo que ya es público, que son todas esas denuncias, todas esas cosas que están sucediendo o que sucedieron, perdón, mejor dicho, antes en los años 90 con Televisa Univisión y el conocimiento que según las Jane Does esta empresa tenía. Pues bueno, chicos, esa es la información. Espero que haya quedado clara. Yo sé que fue como que así todo revuelto, una cosa con la otra, pero pues al final del día es simplemente un análisis de lo que yo he visto, de lo que he leído en los documentos, de lo que estoy viendo, de pues portales legales que también he estado leyendo, informándome. Entonces, ese es mi análisis. Una vez más que nada por ese punto, ¿no?, que dice with prejudice,
donde las Jane Does están comprometiéndose a no volver a demandar a Televisa Univisión por estos cargos. Y a mí ese compromiso me habla pues de un acuerdo de ambas partes. Yo te doy esto, pero tú me das esto, que al final así es una estrategia. No puedes pretender que únicamente se te dé a ti lo que estás pidiendo, que es una aceptación de la responsabilidad que seguramente Televisa Univisión sí aceptó, ¿no? Ok, es cierto, puede ser que haya sucedido, no sabíamos, vamos a pagarte esto, pero tú tienes que someter esta petición donde nos dices que no vas a volver a demandarnos por estos cargos. Esa es mi percepción, ese es mi análisis, pero me encantaría escucharlos a ustedes, leerlos a ustedes, mejor dicho. Así que por favor, pónganme aquí abajo sus comentarios, cuál es su análisis personal sobre este tema. También les recuerdo, chicos, que se suscriban. Si les gusta este contenido, por favor, apoyen el canal con una suscripción, con un like y con un comentario. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Somos escandalosos y escandalosas, juntos, siempre en línea. Somos escandalosos y escandalosas, escandalosos y escandalosas, y así es la vida. Escándala en línea.